Hola, yo soy Ilsa Aguilar. En este video voy a hablar de uno de los libros de Monique Wittig. El libro se llama El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Inicialmente se publica en 1992 en idioma francés, pero es traducido al idioma español en el año 2006, publicado por la editorial Egales en España. Este libro es una serie de ensayos. Yo voy a hablar de tres ensayos que están en este libro. El primero es No se nace mujer. El siguiente ensayo, El pensamiento heterosexual. Y el tercer ensayo, A propósito del contrato social. Prácticamente me estoy localizando en la página 31 a la página 72 de este libro. El primer ensayo, No se nace mujer, Wittig empieza este ensayo diciéndonos que se puede hablar de una opresión de las mujeres, pero a su vez derribando el orden natural que se le adjudica a esta opresión, a partir de un análisis materialista y feminista y a través de la práctica o del hacer que las mujeres lesbianas realizan, en tanto que revelan que los hombres como las mujeres son construcciones políticas reconstruidas como grupo natural. Entonces, a partir de esas dos dimensiones, también nos dice que hay una categoría mujer, pero también hay una práctica mujeres. Cuando nos habla de una categoría mujeres, cuando hay una construcción mítica, una formación imaginaria, donde se dice que las mujeres son diferentes a los hombres, e incluso en esa dimensión coloca al sujeto cognitivo, porque es cuando las mujeres reconocen porque esta es una operación de abstracción, y porque esta operación de abstracción se da al momento de reconocer la opresión, ¿no?, que un grupo tiene de sí mismo, la opresión que en la que se sitúa un grupo. Del otro lado, como estas dos dimensiones con las que inicia el texto, está una práctica subjetiva que tiene que ver con un hacer, con cómo se hace o cómo se formula una conciencia de clase, pero una conciencia de clase que no está solamente adiestrada o determinada por esa construcción mítica, sino por una práctica que tiene una historia. De ahí que nos sugiere Wittig retomar la historia del movimiento lésbico y feminista, porque dice que estos tienen su propia historia, y porque además esto nos ha llevado a hablar de la destrucción de la categoría de sexo. Ya para cerrar lo que nos dice en este ensayo, también nos menciona que las mujeres lesbianas como individuos cuestionan la categoría mujer, y lo que hacen al cuestionar esta categoría mujer o esta construcción mítica o imaginaria o esta abstracción de mujer es porque parten de que hay un origen de esa categoría que está dada en la heterosexualidad, y está dada de tal manera que se admite una división natural entre hombres y mujeres, y a su vez esa construcción naturaliza la historia. Ya después en el ensayo El pensamiento heterosexual nos dice que el lenguaje es un campo político en el que se juega el poder. Los discursos pueden perder de vista la causa material de la opresión por su vacío ahistórico, es decir, por su abstracción. Es decir, por eso no hay que quedarnos solo en esa dimensión de construcción mítica, sino ir más allá. Realmente lo que creo la propuesta de Wittig, porque es en ese hacer y en esa práctica donde realmente podemos ubicar las causas materiales de la opresión. Entonces, los discursos que oprimen dan por sentado que la heterosexualidad es la base de la sociedad, y a esto se refiere que los discursos que oprimen, por ejemplo, a grupos como
lesbianas, gays, es decir, a los que se salen, digamos, como de este régimen heterosexual, ellos localizan que la opresión está dada por la heterosexualidad, porque nos dice que la heterosexualidad se presenta como una relación obligatoria social entre hombre y mujer y tiene un carácter universal. Es decir, esto se liga con, o sea, este pensamiento, esta relación obligatoria se liga con, pues, con los discursos y con la manera de cómo se hace teoría, porque eh, pues eso que nos decía, hay una universalización. Entonces lo que nos sugiere es que haya un desplazamiento hacia la acción y hacia el lenguaje, o es decir, reconoce que a partir de esos desplazamientos, a partir de la acción y de los cambios que pueda haber en el lenguaje, se produce pues un cambio en la manera de pensamiento o en las construcciones míticas. Ya más adelante nos dice, o habla a propósito del contrato social, dice que lo va a hacer desde una noción política, noción filosófica política. Reconoce que esta palabra pues tiene sus orígenes en el siglo XVII y XVIII y le resulta atractiva porque es como, si partiendo de donde surge esta palabra, es que el contrato social pues nos invita a que para poder crear un nuevo contrato social pues se puede hacer de uno en uno, como lo ve en los, pues en las sociedades preindustriales o en las sociedades donde se van formando las ciudades, los burgos, a través de los siervos. Entonces esa es la gran propuesta que nos va a dar en este ensayo, de que podemos hacer un cambio aunque sea de una y una persona. Y también, bueno, aquí hace una advertencia, nos dice que no es que no haya contrato social en la sociedad, incluso hay que ser más específicos, y ella dice que el contrato, lo que se tiene que derribar es que el contrato heterosexual, es decir, esa obligatoriedad, que a su vez nos lleva a hablar de una categoría, de la categoría de sexo, porque ella, Monique Wittig, nos dice en este ensayo que, pues bueno, la palabra heterosexualidad es una palabra que pues empieza a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, ¿no? A tener mucho más fuerza, pero cómo es que podemos hablar de la heterosexualidad con ese pues arraigo que lo ubicamos en la historia, y además de que sea el pensamiento heterosexual esté basado en que se diga que son categorías pues que tienen origen pues, tiempo atrás, y esto se debe a que pues justo la base de la heterosexualidad, nos dice Wittig, es la categoría del sexo, en tanto que nos dice que solo hay dos grupos sociales, que es decir, los hombres o las mujeres. Incluso esto también me lleva a algo que me está saltando, que es sobre el pensamiento heterosexual, y es que la base del pensamiento heterosexual, también nos dice Wittig, es esa diferencia del otro. Siempre hay dentro de esta formulación de grupos como hombres o como mujeres, se formula una diferencia. Se habla de siempre hay una jerarquía o siempre hay un otro, en este caso el otro es el que es oprimido. Y si a lo largo del texto estamos hablando de la opresión de las mujeres, se está reconociendo que lo otro, en este caso, y a través de la historia y de los datos, pues, que la historia nos ofrece, es que las mujeres han tenido la categoría de lo otro. Y por eso se puede llevar a nuevos contratos sociales. Esa es la invitación de Wittig. Y nos dice que las mujeres pueden entrar a un nuevo contrato social escapando de su clase, de sus pues condiciones materiales de opresión. Y esto, para ir cerrando el video, lo conecto con, por ejemplo, los abordajes de migración. Creo que podrían ser bastante interesantes si se relacionan con estas condiciones, estos cambios materiales que están relacionados con cómo construimos nuestro género,
porque si una persona tiene un desplazamiento de una ciudad a otra, pues hay que reconocer desde la lógica o desde el texto que nos ofrece Wittig es que va a haber un cambio, ¿no?, en el contrato social, y que este cambio en el contrato no siempre nos tiene que ser el mismo, ¿no? Basado en una heterosexualidad puede haber un cambio, y yo creo que análisis de migración que retomen el género suelen ser, bueno, muy atractivos en ese sentido. Y ya finalmente eh, creo que sí, hablar hoy en día de lesbianas, gays, incluso de personas transexuales, nos permiten pensar que, pues, cómo funcionan, ¿no?, las categorías de opresión. Incluso esto lo conecto con lo que nos decía Michel Foucault en el texto de La voluntad del saber, que es necesario salirnos, ¿no?, de ciertas representaciones